me dicen que ya hicieron una introducción contando un poco la dinámica del encuentro. Para nosotros son muy importantes estos encuentros para poder escucharlos. Ustedes conocen mejor que nadie las características de su barrio, las preocupaciones, las cosas que hay para mejorar, y a nosotros es mucha información útil para poder hacer una mejor gestión. Con la participación de Fernán hoy, la idea es que también podamos hacer hincapié en los aspectos, ¿no?, de esta post-pandemia, tal vez algo de cómo atravesamos la pandemia, pero también pensando en cómo estamos atravesando la post-pandemia. Así que, además de agradecerle a Fernán que hoy me acompañe en estas reuniones de vecinos, y obviamente él hace muchas otras, le paso la palabra para que también comente algo respecto a la dinámica del día de hoy. Aprovechando el tiempo, ¿no pueden llegar puntual? Perdón por los 5 minutos de retraso. Perdón, pedimos disculpas. Buen día. Bueno, lindo compartir con ustedes. Primero pidiendo disculpas por el inicio un poco más demorado. Bueno, un poco como decía Felipe, ¿no? Lo que intentamos hacer en estos encuentros desde el punto de vista de la salud. Ustedes saben, no tengo que contarles yo el drama que hemos vivido todos juntos, ¿no? Lo que fue esta catástrofe de la pandemia de este periodo, que fue mucho más allá de la cuestión sanitaria o de la enfermedad COVID en particular, sino que se han quebrado prácticamente todas las dimensiones nuestras, ¿no? La dimensión de la seguridad o del bienestar sanitario, el riesgo a las pérdidas individuales o de personas queridas, la cuestión de la pérdida laboral y las condiciones económicas, las de los afectos, los vínculos, la de los niños y su desarrollo, la de los que somos mayores y nuestra cotidianidad. Así que yo no hace falta que les cuente a ustedes lo que hemos vivido, que ha sido lo que a mí me gusta llamarlo una catástrofe social, más que una enfermedad o una pandemia, una catástrofe social multidimensional y además crónica, de una enorme duración, ¿no? Que la hemos transitado como hemos podido, de algunas cosas un poco mejor, otras verdaderamente catastróficas, pero sobre todo un poco lo que ha dejado la pandemia, que ha sido un tendal de dificultades, tal vez un eje ordenador de ese tendal, tiene que ver con lo que llamaríamos genéricamente la salud mental, ¿no? ¿Cuáles son las emociones, las situaciones vinculares y cómo hemos quedado como personas, como individuos, como sujetos en una sociedad como la nuestra, después de tanta dificultad transitada, de tanto dolor, a veces incluso pérdidas que no hemos podido ni saludar ni despedir. Eso ha sido un poco lo que nos ha pasado. Entonces, lo que estamos proponiendo y que yo trato de hacer de mi lado, y hoy, gracias a que Felipe me invitó, lo podemos hacer acá entre todos nosotros, es empezar por, o una primera parte de la reunión, si a ustedes les parece bien, empezar por poner en palabras lo que nos pasó. ¿Qué sentimos? ¿Qué transitamos en nuestras emociones y en nuestro sentir en esta parte de nuestra historia? Con el siguiente eje ordenador. Cuando uno logra poner en palabras y compartir con otros emociones negativas, suele ser un camino inicial o de tránsito hacia dejarlo atrás y terminar de procesarlo y de sanarlo. El poner en palabras las emociones nos ayudan a empezar a dejar atrás cosas que nos han hecho mucho mal. Por supuesto que no vamos a lograr dejar atrás todo lo que nos pasó en una reunión como esta, pero es un camino en el sentido correcto, y sobre todo es una metodología que los puede ayudar y nos puede ayudar a nosotros a entender cómo estamos, a qué políticas públicas tenemos que fortalecer e implementar. Es decir, un trabajo de diálogo social sobre lo que pasó, y tal vez, si tenemos el tiempo y la forma, y ustedes lo disponen de esa manera, un pequeño periodo de la reunión donde podamos, o a lo largo de cómo vamos contando las cosas que nos pasaron, qué podemos haber aprendido, qué reflexiones podemos hacer de lo que nos pasó. Y no solamente describiendo quién hizo qué cosa mal, sino qué podemos hacer también de reflexión interior nosotros, ¿no? Como personas, como individuos, como sujetos, como ciudadanos en una sociedad contemporánea, con las dificultades que tenemos como sociedad, pero también como organización política, ¿no? En términos de lo que eso representa de los gobiernos que tenemos, de los que somos responsables y de los que somos ciudadanos en el día a día.
Esta es un poco la propuesta inicial. En cada barrio salen cosas diferentes, según lo que ustedes quieran. Por supuesto que en términos de salud, si alguien tiene necesidades individuales o planteos individuales, al final de la reunión nos quedamos y le tomamos la necesidad individual, de manera que les propongo que el diálogo colectivo lo usemos más para un compartir, que va a estar de alguna manera entre Felipe y yo, lo vamos a ir acompañando y sacando algunas reflexiones o propuestas, pero un compartir. Esa es un poco la propuesta de esta primera parte. Hola, buenos días a todos. Bueno, acá una persona que no duerme, doctor, que no duerme. Es un tema que ya hemos denunciado todos los vecinos y no es privativo de la Comuna 14. Yo vivo en Nicaragua, a media cuadra de Plaza Armenia. Tengo 4 focos de contaminación acústica, es decir, 4 cervecerías. Ya no sabemos qué hacer, desde lo privado pusimos doble vidrio, cerramiento acústico, cortinados acústicos. Es imposible acustizar de adentro, digamos, de adentro hacia afuera, sí, pero si el ruido es afuera no es posible. Ya tenemos una causa iniciada, el doctor Kessler cuando me ve llegar a la fiscalía espanta, porque otra vez la colo. Pero la realidad es que la pandemia, si fue un horror, nosotros dormíamos. Entonces lo que pensamos todos los vecinos, yo vengo en representación de todos los vecinos de mi cuadra, es, bueno, si el camino lógico que es ir a la fiscalía, denunciar, levantarse a las 4 de la mañana para bajar, levantar chicos borrachos, porque los horarios no solo te vuelven loca para no dormir, sino que genera que los pibes estén borrachos. Yo doy clase en la facultad, vienen borrachos a la mañana a tomar clases. Los pibes se suben a las motos totalmente borrachos, a los autos totalmente borrachos. Es como que genera un despiole. Yo soy una mujer grande y en mi época había horarios para ruidos molestos. Ahora ruidos molestos son todo el día, con lo cual no es nunca. Entonces propongo ya, porque ya no sabemos qué hacer, armar una comisión para tratar esto de lo que produce el sueño, el trastorno del sueño, que el doctor lo sabe bien. Yo voy a dar clase y mis alumnos me preguntan de qué estoy hablando, porque ya no puedo coordinar. Entonces me parece que es un tema de decisión logística de la ciudad, de marcar horario. Bueno, no se puede después de las 12 de la noche un día de semana. A las 6 de la mañana está en la calle totalmente el tepe a los gritos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tiene como dos puntos. El tema, bueno, no es personal, es grupal, porque ni siquiera es privativo de esta comuna, es de todas las comunas. ¿Qué hace el gobierno de la ciudad para cortar este tema? Porque ya agotamos todas las instancias jurídicas. No hay más, lo único que nos queda es pedir un amparo. Perfecto. Es muy complicado. Diana, lo entiendo, nos quedamos en este tema, igual le voy a pedir a que te dejen bien los datos para identificar puntual. Sí, no, ¿dónde? Bueno, por eso, entonces tomamos en particular ese tema, independientemente que el tema de los ruidos molestos, tenemos absoluta conciencia, estamos trabajando en algo más general para toda la ciudad, porque hay muchos lugares donde se da esta problemática, que tiene que ver con la convivencia también de diferentes derechos, pero que cuando afecta ya de esta manera la vida normal y el descanso normal es un problema. Nosotros hicimos, aprovecho también para contar, nosotros desarrollamos en Costanera lo que llamamos Distrito Joven, y lo que estamos haciendo es desarrollando todo un polo de actividad justamente para jóvenes, donde haya boliche, donde haya bares, etcétera, que no va a descomprimir todos los barrios de la ciudad, lógicamente, pero que va a contribuir a eso. De la mano, ser más riguroso con las habilitaciones y con los controles del cumplimiento de las normas. Por eso nos llevamos el caso particular. Lo que quiero agregar es que no es solo Nicaragua. Yo estoy diciendo que no es solo Nicaragua también, lo tengo claro. El pueblo no puede dormir porque habilitaron lugares que no están habilitados para boliche y estoy en un grupo, yo leo todos los días La Mala, no hay derecho. Pero lo que estoy diciendo es que estos lugares los vamos a ir a inspeccionar puntualmente para justamente, si corresponde, clausurar. Aun cuando no corresponde clausurar, reevaluar las normas para las cuales están habilitados, o los horarios,
o las formas, o el máximo del volumen, si tienen música, etc. Depende de cada uno de los... Un minuto. Dejen terminar, si no... Es un problema que nosotros lo tenemos claro, y es de difícil, solución también, es de difícil solución, pero nos vamos... Perfecto. Nosotros estamos trabajando, digamos, después de tamaña catástrofe, donde casi la mitad de la población ha quedado, entre comillas, con cierto nivel de daño, pero algún grupo en particular, como traes vos, esto es un iceberg, ¿no? Digamos, hay un grupo que está muy dañado y después se va distribuyendo en el iceberg. Pero hemos desarrollado y estamos implementando un plan de respuesta a las dificultades de salud mental que intenta integrar a la mayoría de la sociedad. Te imaginarás que si la mitad de la sociedad está con dificultades, la primera capa del plan tiene que ser diálogo social. Y eso es un poco parte de esto, ¿no? Y lo que yo estoy diciendo en todos los barrios. Un diálogo social para, de vuelta, ayudar a la sociedad a ir hacia adelante. Ese diálogo social lo que intenta es mejorar el ámbito de la salud mental de las personas que estamos mejor, que hemos sufrido mucho menos. Lo segundo que estamos haciendo es creando gabinetes de expertos multidisciplinarios, como bien decís vos, que trabajan en dos lugares. En primer lugar, en las escuelas. Estamos visitando escuela por escuela, ofreciendo diálogo con los niños que lo requieran o lo necesiten, o aquellos que los docentes identifican con más dificultad, intentando hacer algunos trabajos en terapias grupales y aprovechando esas terapias grupales para identificar a aquellos niños que suben en el iceberg, ¿no? que tienen un poquito más grado de dificultad. Y lo mismo estamos haciendo en aquellas personas que en los diálogos sociales emergen con necesidad de trabajos grupales más técnicos. Los estamos invitando a reuniones con equipos de vuelta para empezar a trabajar en grupos y terapias grupales, identificando al mismo tiempo aquellos que requieren un cuidado mayor. Vos entraste por arriba del iceberg al grupo con más dificultad de todos, ¿no? Y para ello estamos fortaleciendo el sistema, pero sobre todo tratando de identificar y facilitando la atención de estas personas, que por supuesto que los niños autistas son un grupo muy particular con mucha necesidad, sobre todo después de la pandemia. Así que me llevo tu propuesta y la vamos a evaluar. Todos los sistemas de salud del mundo han sido sobrecargados con las necesidades de salud mental y por supuesto que hay que reforzarlos para dar respuesta a eso. Pero la respuesta tiene que ser bien integral. Yo lo que digo siempre es, no podemos medicalizar una problemática que es de la mitad de la sociedad. Hay que socializar esa problemática. Luego de esa socialización hay que identificar lo que hay que medicalizar particularmente, como los que vos traes en particular. Pero te tomo bien el planteo y estamos trabajando y vamos a ver lo que nos propones para ver qué podemos hacer. Sí, mi pregunta iba a si no está previsto algún plan de justamente sacar a la luz todos los efectos que han tenido sobre la psiquis de los ciudadanos la pandemia y tratarlas desde el lugar público, como campañas públicas, como se hacían campañas públicas por ordenamiento de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que toda la gente ha quedado con la brújula un poco gastada después de todo esto, y como que todo el mundo es como que espera una cierta guía que venga de arriba hacia abajo. ¿Esto está pensado? ¿Han pensado algo? Bueno, un poco recién estaba explicando algo, ¿no? Es en la línea de lo que vos proponés, pero con un sentido diferente. Y es así. Digamos, el trauma social que hemos vivido naturalmente tiene algunos componentes bastante claros de lo que Freud describió como las etapas del duelo, porque es prácticamente como una pérdida irreparable, ¿no? Entonces, cuando vos revisás, y si hay gente que hace salud mental, me permite decirlo de una manera media burda lo que voy a contar, pero Freud básicamente lo que describía es cuando una persona tiene un daño o una pérdida demasiado dolorosa, lo primero que necesita hacer es negarla. La primera etapa del duelo es la negación, me duele tanto lo que está pasando que no lo voy a aceptar, no lo puedo procesar y por lo tanto lo niego. Esa es una primera etapa. La segunda etapa típicamente del duelo tiene que ver con, ya no lo puedo negar porque es evidente que está ocurriendo, pero mi personalidad, mi yo no lo puede tolerar,
necesito buscar un culpable o enojarme con alguien. Entonces viene una etapa de bronca, de búsqueda de culpables. Es una etapa típica que demuestra que la persona está empezando a procesar lo que está pasando. La tercera etapa tiene que ver con la introspección, de alguna manera el desgano, o si vos querés algunos parámetros de depresión, que hacen que estás procesando eso y aceptando que es una pérdida irreparable que ya vas a incluir en tu forma de vivir. Y la cuarta es un aprendizaje y una reflexión profunda del dolor que aceptaste que ya te ocurrió y un replanteo y una revinculación con tu propia vida y tus propios principios y emociones y lo que vos querés ser. En general, así burdamente, esto es lo que describe Freud como el proceso de un daño vital irreparable. Si vos lo mirás en la sociedad, es un poco lo que ha ido pasando a lo largo del proceso, ¿no? Y si vos mirás un poco, lamentablemente nuestro duelo tiene que ver con la pandemia, pero sobre la pandemia los daños de la realidad socioeconómica de la Argentina, de la realidad política de la Argentina, de las dificultades que los argentinos tenemos para debatir y zanjar nuestras diferencias, que de alguna manera empeora aún más nuestro momento, ¿no? Pero básicamente, si vos mirás, la sociedad en general está entre la segunda, la tercera y la cuarta etapa. Hay gente que está en la segunda, hay gente que está en la tercera y hay otros que están en la cuarta, ¿no? Y la tarea de mi ministerio es ayudar a la sociedad a transitar, porque toda la luz está al final de estas etapas, no en el transitar. Y vuelvo a insistir, es una problemática que tiene mucho más componente de diálogo social que de medicalización del problema. Porque la enorme mayoría de nosotros, en realidad, vamos a transitar esto en la medida que reconstituyamos nuestros vínculos afectivos y que a través del vínculo afectivo tengamos una red social, familiar, de amigos, de lo que sea, del barrio, de tus vínculos más cercanos, con los cuales puedas transitar este diálogo y que te ayuden a salir de cada una de estas etapas que yo te acabo de contar. Porque en el fondo, como siempre, todos los problemas que vivimos en la vida tienen un componente de solución interior de nosotros mismos y un componente exterior de nuestro vínculo con nuestras cercanías, que son las principales componentes de nuestros problemas. Después están los grandes problemas de la Argentina, de la economía. Entonces, un poco para contestarte, creo que estoy diciendo lo mismo que hace un rato, pero de otra manera, necesitamos reflexionar sobre el valor que tienen nuestros vínculos en la calidad de nuestra propia vida y trabajar como gobierno y como ciudadanos en reconstituirlos, porque la reconstitución del vínculo no es una pequeña malla. Algo de lo que decía la señora, no quiero volver de vuelta al problema, pero algo de lo que decía ella tiene que ver también con esto, con entender que el otro existe y que el otro es un componente esencial en la calidad de tu propia vida. Entonces no puede haber, digamos, de alguna manera hay una reflexión que primero es social, después por supuesto que está la normativa, el Estado, los controles, pero hay algo que en la sociedad no está funcionando bien, que es la comprensión del valor del otro para tu propio bienestar. En cambio de eso, el otro es alguien que se equivoca, que es un salame, que tiene la culpa. Entonces necesitamos reconstruir un vínculo social, que va a empezar por tus propios vínculos cercanos. Pero parte de la terapéutica de salir del daño de la pandemia tiene que ver con facilitar el diálogo y el vínculo social sobre lo que nos vincula y sobre los problemas que tenemos también. Entonces, hay una primera capa que es esta. Yo vengo hablando, yo llevo ya más de 20 reuniones, hemos invitado a más de 700.000 personas a dialogar. Y de eso han devenido un montón de grupos de trabajo que están trabajando en la sociedad. Y esta reunión, desde mi parte, porque Felipe me dio la entrada en la reunión que él hace, para poderlo hacer con esta dinámica media mixta que estamos haciendo hoy, pero desde mi parte como Ministro de Salud, es poner en el diálogo social qué podemos aprender del daño que tuvimos. Porque si podemos aprender del daño, vamos a salir como mejor sociedad y no como peor sociedad, como vemos en algunos fenómenos del mundo, ¿no? Entonces, de vuelta, las 4 etapas las tenemos que respetar y cada uno de nosotros tiene el derecho a estar en la que quiera estar, porque cada uno de nosotros es un ser humano, es un sujeto con cualidades y características, fortalezas, talentos y debilidades. Y mi tarea como ministro es facilitar con instrumentos de la salud y de los médicos y de los psicólogos, pero también con instrumentos de diálogo social,
que cada uno de nosotros vaya reflexionando de cómo puede evolucionar las etapas. Porque la verdadera riqueza de la sociedad, el verdadero valor agregado del daño que sufrimos está en la última, es ¿y qué vamos a aprender? ¿Y qué vamos a cambiar cada uno de nosotros? Y el Estado y los funcionarios de turno, ¿qué debemos hacer para salir de una manera más superadora de lo que hemos pasado? Y de eso se trata. Y por eso al menos yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de acompañarlos hoy en este momento.